No un tigre, ¿no? Parece un tigre azul, pero no es un tigre. Usted pregunte. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre real, Guillermo León. Soy J. La gente me conoce es como J. Y a veces ese J es como una máscara. Y la vida es eso. Todos tenemos máscaras. Y no tenemos una, tenemos muchas. Cuando vos salís a la calle, vos te pones la máscara dependiendo de dónde vas, con quién vas a estar, qué es lo que vas a hacer. O a veces nos ponemos una máscara para que nadie nos joda, para ocultarnos. Y hay veces jodo con el cuento de que hay veces saco con unas gafas oscuras que no son adaptadas, sino que son oscuras. ¿Para qué me las coloco? Para que nadie me salude. O si me saludan, yo no reconozco a nadie, entonces voy solo. Esos son los momentos de soledad que yo hay veces salgo en la calle. Yo hago algo también que a veces me coloco audífonos, pero no los tengo prendidos, sino que es para que la gente no me hable. ¿Sí ves? Entonces uno en la vida tiene muchas máscaras y esas las utiliza. Pero termina uno siendo al final el mismo. Al final termina siendo el mismo, a pesar de las máscaras. Entonces uno al final, en mi caso, yo termino siendo buena gente. Así me vean en la calle como, ese viejito tiene cara de ser más malaclaso. No, termina siendo uno el mismo. ¿Cómo empieza ese universo de J? El universo de J arranca de niño. Arranca de niño, hay una foto que tengo por ahí todavía, en la que a veces me quedo pensando y digo, ¿quién iba a pensar ese niño que estaba ahí, que en algún momento iba a vivir de pintar o de dibujar, o que iba a vivir metido en un mundo de colores y en un mundo fantasioso, porque termina siendo eso un mundo fantasioso? Llevarlo a uno a donde llega, se ha pasado mucho tiempo, muchas cosas, muchos problemas, y todavía, como todos los días, uno a veces, ya a la gente le digo, es que uno sobrevive. A mí la gente no me puede venir a decir es que yo estoy cómodo, no, no. Siempre cada persona, y como lo digo yo, mi universo, cada persona tiene un universo aparte y esa parte sobrevive. Es mentira. Los que viven rico y sabroso son otros. Uno no, uno sobrevive. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el arte? Rayar los libros que encontraba. Me acuerdo mucho de un libro de taquigrafía de mi mamá y por ahí anduvo hasta no hace muchos años y tenía los dibujos pequeños de lo que uno hace de niño, el rayoncito, y ahí está. Entonces, siempre de niño. Y a veces hay algo que dice que es un artista, es un niño que nunca creció. Eso es lo que es un niño que siempre está ahí. ¿Hay algún momento o alguna hora en el cual tú hayas dicho, esto lo pinté porque estaba pasando por alguna situación y me siento libre de haber pintado esto y solté ese momento? Las obras salen a veces de situaciones, los dibujos salen de situaciones. Cuando hago caricatura de opiniones, tiene mucho que ver con lo que está pasando alrededor de uno, pero las obras tienen unas cargas totalmente diferentes y a veces no son emocionales, sino que a veces tienen que ver con lo que le decía ahorita, es sobrevivir. Entonces hay días que uno está apretado por algo, tiene una deuda de algo y entonces para poderlo hacer o ha tenido un inconveniente con alguien. Entonces uno descarga eso cuando pinta, cuando dibuja. Es cierto, no necesariamente tengo que decírselo a la persona, no necesariamente tengo que decirlo a alguien en especial, pero queda ahí. Y por eso a veces tomo cosas en un cuaderno o a veces apuntes, entonces los dibujos quedan rayados, quedan con textos, entonces ahí queda algo. El momento, la idea, los pensamientos. A veces uno no necesariamente tiene que pintar, sino que escribir. Cuando estaba, antes de comenzar en la parte de artística, porque es que uno dice, bueno, la parte artística siempre ha estado ahí, pero llega un momento en el que uno comienza a titubear, ¿pinto o dibujo?
perdón, pinto o escribo, porque escribir es una forma también de mostrarle las cosas a la gente, pero la gente no lee. Entonces yo digo, no, la gente no lee. Y va a ser muy difícil que me lean los pensamientos o las ideas mías. Es más fácil mostrar los dibujos, las pinturas, y es ahí donde queda el cuento. En un momento dejaste a un lado la parte de las pinturas, los colores. El niño tiene la facilidad porque tiene una cantidad de tiempo libre, hasta la parte de la adolescencia. Entonces, el niño se encierra, el niño pinta, el niño dibuja porque le queda tiempo. Cuando vos pasas de la adolescencia no a la adultez, porque esa transición se demora mucho en llegar a ser adulto. ¿Qué pasa? Llegan obligaciones. Entonces vos tenés que aportar a la casa, tenés que comprarte tus cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que trabajar. Y uno no está preparado para eso, ni económica ni mentalmente. Entonces uno deja de ser artista por momentos, deja de ser artista por momentos, para poderse dedicar a lo que yo le digo a la gente, a poder vivir. Entonces tiene que salir a trabajar, y muchas veces en medio de eso se van acumulando otras cosas. Entonces uno dice, ya tengo platica. Entonces, ¿qué pasa? Tengo platica, entonces no, me voy para tal parte. Y dejas tirado una cantidad de cosas. Y después aparecen otras cosas que se van buscando ahí, que son, que ya tengo novia. Entonces la novia te quita otro tiempo. No necesariamente tiene que ser malo como el público puede esperarlo, ¿no? Pero sí quita. Entonces, pero cuando vos vas asumiendo y vas acumulando todo eso, ¿qué pasa? Llega un punto en el que vos ya estás nivelado mentalmente, no económicamente, pero al menos sí mental. Entonces vos decís, por ejemplo, yo le dije a mi esposo un día, yo quiero pintar, quiero vivir de pintar. Y afortunadamente encontré la persona que me dio el apoyo y me dijo, hágalo. Entonces uno se tira ya a la aventura de esto y ya a dibujar y a pintar. ¿A qué edad decides de expresar y decir, quiero pintar, y recibes ese apoyo? Cuando uno tiene por ahí 25 años, llega el cuento del apoyo y uno se tira a eso. Si uno se devolviera en el tiempo, uno dice, de todas maneras fueron días bacanos. Así uno fuera aguantando cosas, inclusive de la misma gente, la misma familia, porque la familia a veces dice, te va a vivir de eso. Y dentro de la misma familia a veces uno encuentra el apoyo a veces del que menos piensa. Y uno dice, uy, uno de los que me apoyaba sin decirlo, porque vos sabes, mi papá. Mi papá era un hombre de campo, no creo que haya tenido la primaria, pero él me trasteaba los cuadros para donde fuera. Y nunca me cuestionaba el hecho de que yo estuviera en la casa pintando. No, nunca. Entonces uno encuentra ese tipo de apoyos tan raros, porque el papá, como siempre, ¿no? El papá nunca te dice te quiere, pero le dice, mijo, ahí le dejé café. Entonces ese tipo de cosas son que lo hacen a uno y lo empujan a uno a seguir siendo las cosas. En tu trascendencia artista, en saber de que tal vez tu papá no te decía, venga, le doy esto, dale, pero por medio de las acciones te lleva o te impulsa a continuar con ese. Claro, hay gente que uno lleva en la mente y en la buena, como se dice, porque en algún momento pasaron y algo dejaron. No, ni económicamente, a veces ni siquiera de palmaditas en la espalda, no. Pero hay otras personas que, por ejemplo, el hecho de exponer en alguna parte sin recibir nada a cambio, sabiendo que la persona le abría el espacio a uno, con unas cosas locas que uno le llevaba. Entonces uno dice, uy, sí. Entonces hay gente que ha quedado por ahí que uno dice, chévere, este man me abrió el espacio. Hay gente que, cuando uno es artista, hay gente que lo colabora, que le ayuda, que lo apoya. Hay gente que lo roba, porque hay gente que se ha quedado con obra mía y nunca la pagó. No tanto hoy en día, pero en el comienzo de cuando uno estaba aprendiendo, sí, uno decía, una supuesta galería, yo le llevé obra y me la dejaban en consignación y eran unos cuadros grandísimos de pliegos y llegó un día y no estaba la galería. Habían levantado todo y se lo llevaron. Que te hace reconocer de que de pronto mi papá no es afectivo, de dar con amor, de apapachar, sino con esas pequeñas acciones que hacían que yo creo que tiene más eso. Estas acciones como decir, me siento respaldado. ¿Cuándo te das cuenta de eso? No, uno de niño percibe ese tipo de detalles. Por lo que yo te digo, con papá era muy reacio, muy brusco. Era
típico campesino de la época en la que todo era, los hombres no lloran, o sea, tiene que comportarse como un machito, todo ese tipo de cosas. Entonces uno lo comienza a percibir desde niño. Lo que pasa es que cuando mi papá, uno está pequeño, mi papá mantenía mucho, era la parte del trabajo porque era el dador de todo. Entonces era el sostén. Entonces mi papá no mantenía, uno no lo veía mucho. Y muchas veces conseguía trabajos en los que vivían, se iba para Buenaventura y volvía a los 8 o 15 días. Pero, por ejemplo, que llegara de Buenaventura y, uy, con las galletitas Amor, con los bomboncitos que venían pegados en los anillitos, eso ya era amor. Entonces uno dice, ah, bueno, listo. Pero abrazarlo como tal, no. Ya en papá uno lo viene a mirar y con el abrazo ya cuando ya está viejo. Porque siempre el papá fue, primero era el papá, siempre durante la niñez y durante la adolescencia. ¿Por qué? Porque uno dice, va, el papá te tiene que criar. Entonces es eso. Tu papá no puede ser tu amigo. Del totazo, no. Tiene que guardarte unas cosas porque si no, ¿cómo te crían? Pero con el pasar de los años, ya comienza usted a darse cuenta de que, ah, mi papá tenía razón en tal cosa. Mi papá sí sabía de esto. Mi papá, a pesar de no tener estudios, sí tenía conocimiento de esto. ¿Por qué? Por la vida. Porque es que el famoso cuento de la universidad de la vida es real, esa universidad existe. Solamente la vida te da ese tipo de conocimientos. Yo a mis hijos a veces les digo, salen con una cagada, o sea, o cometen una burrada y les digo, uy papi, les falta calle a ustedes, ¿no? Les falta calle. ¿Por qué? Porque son tan criados con unas cositas que uno dice, no. Pero sí se va dando cuenta, entonces uno va cambiando con él la forma de ver y ya con los años ya es el papá súper amigo, con el que comparte muchas cosas, con el que sale, con el que se ríe, con el que habla son partner uno. Y hay una cosa que recuerdo mucho de mi papá es también que con mi papá nunca nos sentamos a tomar, a beber licor. Yo pienso que es una forma de ver la vida totalmente diferente. Vos no te podés sentar a beber con tu papá. A no ser de que sea una reunión y todo el mundo sea la familia y todo estás tomando una cerveza, sí, yo me estoy tomando. Pero lo otro no, lo otro no. Ese cuento de que me voy con mi papá a tomar, no. Bueno, aparte de que no me gusta el licor, ¿no? Esa es la otra. Mi papá durante la juventud de él, y sí le gustaba beber, a mí no me gusta. Mi papá le gustaba fumar, a mí no me gusta. Nunca me llamó la atención. Entonces, ese tipo de cosas. Pero con los años se va uno volviendo más amigo de él. A tu papá lo veías como un superhéroe o como figura extraordinaria lo veías. Mira que mi papá murió como en el 2013 más o menos. Y yo en el 2016 hice un dibujo, estábamos viendo en Manizales, y este dibujo dice lo siguiente, y es mi papá. Dice, la manera de conversar en signos de admiración. Y entonces pienso y lo coloco y digo, creo que todavía se ríe de mis pendejadas. Ya mi papá muerto. Entonces yo digo, Además de esa obra, ¿hay una otra obra que le hayas dedicado a tu papá? no, él todavía está presente. A veces la gente piensa que yo no soy religioso, que yo no creo en Dios. ¿Por qué? Por A, B, ese motivo. Cuando yo me accidenté hace muchos años, tuve una fractura en la columna. Y, y eso me hizo dudar de Dios. Entonces uno comienza a buscar otras religiones, pero no acérrimo ni nada de llevar al extremo las cosas, sino que comienza a mirar una serie de cosas que son el budismo, el zoroastrismo,
el musulmán, pero todo mirando alrededor de lo que es un Dios. Y se da uno cuenta de que hay algo allá afuera que existe. No sé, no sé cómo se llame porque realmente uno le ha colocado ese el nombre de Dios. Puede ser una energía, puede ser algo. Y eso lo lleva a uno a que la gente piense que uno no cree en Dios. Yo me levanto, y más uno que ha sido criado en un hogar católico, bien religioso. Yo me levanto y yo oro y rezo todos los días. Tengo una velita, la prendo, oro, rezo, la apago, me hago café. En el transcurso del día, cuando estoy acá, también hago lo mismo. Y por la noche, antes de acostarme, vuelvo. Y pido por todo mundo, por todo mundo, por todo mundo. Hay gente que a veces no hace parte de mi familia, pero esa persona ha estado ahí en algo por algún motivo o le está pasando algo y yo, voy a pedir por esa persona. Entonces la gente piensa que uno no es religioso. Y además de eso piensa que uno es de corazón duro. No un llorón, hermano, sino que no necesariamente tiene que hacerlo para que la gente lo vea. A veces yo me imagino que vos en algún momento vas y te encerras por ahí, te pegas tu llorada por ahí. Y todos lo hacemos. Y eso es una forma de desahogarse también. Cuando vos haces eso, vos te liberas. Por ejemplo, ahorita lo de mi papá, y lo suelta uno y ya otra vez, vuelve y sigue. Porque es que la vida es eso, la vida es de él, y de él, y de él, y de él. Tiene que irle sumando y quitando cosas, sumando y quitando cosas. Preferiblemente sumarle, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Y mencionas algo muy importante que he visto en tus obras y muchas personas han visto en tus obras, marcado el Sagrado Corazón. Y dices obviamente que él esté creado en una casa católica y me presentas en cada obra no solamente el Sagrado Corazón, sino que veo que cada obra hay un detalle y ese siempre va regado a ese niño que me cuentas pues, del vicio. Porque cuando de niño yo vivía en un barrio, en Bretaña, y vivíamos cerca de la casa de un señor, no sabía que era artista. Entonces el señor llegaba en medio de la ventana, por la reja llegaba y sacaba. Ah, mira, inclusive mi descansapantalla es un corazón de Jesús. Uy, salió buena muchacho. Entonces él colocaba la esta aquí y yo pasaba y uno pequeñito, nunca crecí, ¿no? Porque era más pequeñito y uno se asomaba y estaba el Sagrado Corazón de Jesús. Siempre, siempre, siempre. Con los años ya me vine a dar cuenta de que el Señor pintaba. No sé si era que el Sagrado Corazón de Jesús que tenía ahí nunca lo vendía o era que pintaba y pintaba corazones de Jesús. Entonces eso quedaba ahí y se me quedó en la cabeza. Porque pues de todas maneras en la casa siempre había un Sagrado Corazón de Jesús. Por eso aparece y por eso lo hago de diferentes formas. O sea, tú nunca vas a encontrar un Sagrado Corazón de Jesús mío igual. Siempre tiene algo, tiene una frase, tiene una palabra, tiene algo pintado diferente. Yo creo que a veces digo, me puedo dedicar única y exclusivamente a pintar sagrados de corazones de Jesús. Y sería todo un universo. Esa esencia de Jota se ha mantenido sin cambios durante toda tu trayectoria y a lo que es hoy. No, yo pensaría que la esencia de Jota siempre ha estado ahí y es voluble, va, viene, como las olas del mar, dependiendo, pero siempre es el mismo Jota. A veces encuentro amigos de infancia que me dicen, ve, yo todavía tengo un dibujito que vos me hiciste en un cuaderno. O hay gente que me dice, ah, sí, vos siempre estabas pintando en el salón. Entonces, yo no lo tengo presente, pero hay gente que sí, y entonces me hace recordar de que es siempre J. O Guillermo, como hay veces la gente, solamente los de cierta edad me conocen como Guillermo, ya el resto no, la generación nueva no, es J. Y a veces me preguntan que por qué J, y no les digo por qué J, ¿para qué? Porque es una historia muy larga y no cabemos aquí. Llega una tranquilidad donde se siente, quizás no en el hogar, porque tal vez en el hogar hay problemas, pero sí se siente en una zona de confort que es única. Y creo que en el pasar de tu vida siempre ha sido así. O digamos, algún momento dijiste, voy a ser más reservado. ¿O qué cambios has tenido en esa parte? No, yo soy consciente de que cuando la gente pasa de la puerta hacia acá,
hay otro ambiente, ya sea por el olor del sitio, ya sea por lo que uno le habla, ya sea porque uno lo recibe de una forma diferente. Hay una tranquilidad, hay otra paz. Lo que pasa es que a veces la gente quiere es el foforro, la música, el disparate. Y nosotros vivimos una ciudad que es así. Entonces ese tipo de cosas a veces no pegan con cierto tipo de gente. Entonces, cuando alguien entra aquí es porque anda buscando es tranquilidad, eso sí es cierto. Y cuando yo pensé el espacio, yo lo pensaba, no, el pensamiento mío era totalmente diferente. Yo quería que la gente viniera aquí a sentarse, a pintar, a dibujar. O sea, no que yo les enseñara porque no les voy a enseñar, pero sí que tuvieran la mesa y, présteme un papel, présteme un lápiz, voy a dibujar, voy a ver las obras, o le voy a preguntar al señor que está ahí qué es lo que hace, por qué lo hace, o de pronto él conoce de algo de un artista. Hay gente que llega y de pronto llegamos y entablamos ese tipo de conversaciones, pero por lo regular no. Y entonces cuando yo me quedé con la idea y con las ganas de que la gente lo utilizara de esa forma, son pocos los sitios donde el artista le abre el taller a la gente para que entre a conocer. En Latinoamérica hay un boom, pero hace mucho rato, que era en Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, que los artistas por lo regular son de bajos recursos. El único país que tiene estrato somos nosotros. De resto no, somos bajos recursos. Y se devuelven a sus lugares de origen, a sus casas y a sus barrios para devolverle a la gente ese conocimiento, donde el conocimiento de uno puede ser limitado, de pronto sí, pero al menos tiene las ganas de transmitir eso. Aquí no pasa eso. Y entonces eso era lo que quería hacer y no pasó. Eso no lo desmotiva a uno, porque igual, bueno, igual los que no aprenden son ellos, yo no. Yo ya lo aprendí, entonces eso no me desmotiva. Y el cuento de la tranquilidad, lo que uno transmite, eso es bien extraño, porque a veces uno dice, J está riendo, uno llega allá y está jodiendo, pero yo a veces pienso y llego a la conclusión de que a veces cuando uno está más jodiendo es cuando tiene más problemas encima. Y si uno se está riendo es no para olvidar los problemas y no para pasarlos. Porque por lo regular, o sea, tiene que ser que me esté pasando algo para que yo esté de mal genio. Pero mucho, mucho, mucho de mal genio. Y para que vos me busques peleas, no. Tienen que haber dos y yo casi nunca estoy. Y entonces, ¿Sabías qué enseñanza como J le dejas al mundo, a la sociedad? ¿yo qué enseñanza le dejo? Yo soy de los que digo que uno se levanta y tiene que vivir es el día. A mí a veces siempre me critican eso. Yo sé que hay gente que dice, es que este no piensa en el futuro. No, el futuro es ahí nomás. El futuro es saliendo de la puerta, montándome al carro. Si vos haces, si vos has dejado, si has dejado un pasado y si tenés un presente, ¿para qué te preocupas por un futuro? El futuro va a llegar solo. Yo le digo a la gente hay que vivir al día. Ojo, no es que con eso quiera ser muy banal y decirle a la gente viva hoy que ya mañana no. No. Hay que dejar cimientos para no preocuparse de ese futuro. O sea, cimientos es lo que yo a veces les digo a mis hijos, ustedes tienen que ser buena gente en la vida. Usted no sabe cómo va a terminar su vejez. El otro día veía a una viejita que nos tocó ayudarle a pasar la calle y la señora es sola, nadie le ayuda. Entonces le digo a mi hijo, ¿usted sabe esa señora por qué es sola? Entonces se quedó pensando y dice, no lo sé. Porque es que esa señora de joven y de persona adulta era mala clase y era mala gente y se quedó sola. Y ahorita entonces usted la ve y genera lástima. Usted no puede generar lástima. Cuando usted llegue a viejito, usted no puede generar lástima, hermano. Usted lo que tiene que generar es uy, tan bacano. Ve, llegó el viejito J. Qué chévere. O ve, el viejito J, ayudémosle a hacer tal cosa. Pero como con esa alegría, no porque, viejo huevón, le tocó ayudarle a uno. No. Entonces es eso. Vivir el día
no quiere decir que vos no penses en el futuro. La gente lo piensa así, no. El futuro está ahí, sino que yo no me puedo preocupar. Preocuparse es ocuparse antes de, ¿no? Entonces yo no puedo preocuparme por eso que va a pasar allá. No sé. Entonces ese es como mi lema, vivir al día.